¿Te ha pasado que alguien simplemente se aleja sin decir nada? Un día todo parece normal y al siguiente esa persona que antes te buscaba ahora ni siquiera responde. Y tú te quedas mirando el celular, preguntándote qué hiciste mal, repasando conversaciones, intentando entender lo que nunca se explicó. Pero el dolor no está en el silencio, está en lo que nuestra mente empieza a imaginar. Lo que el estoicismo enseña es simple pero poderoso. No puedes controlar quién se queda o se va, solo cómo decides reaccionar cuando eso pasa. Y si estás viendo este video, no es casualidad. Tal vez necesitabas una señal para dejar de perseguir lo que se aleja y empezar a cuidar lo que permanece, tu paz mental. Porque lo que estás a punto de escuchar no son frases vacías, sino 10 formas reales de reaccionar con calma y fortaleza cuando alguien te ignora o se aleja, usando el estoicismo moderno, explicado de forma sencilla y directa para que puedas aplicarlo hoy mismo. Este video no va de ellos, va de ti. De cómo recuperar tu centro, tu energía y tu poder cuando alguien te hace sentir que ya no eres prioridad. Porque lo que otros hacen no define tu valor, lo que tú haces con su ausencia, sí. Así que si estás listo para dejar de reaccionar con ansiedad y empezar a hacerlo con sabiduría, quédate hasta el final. Y antes de seguir, escribe en los comentarios, elijo la calma por encima del caos. Escríbelo como un recordatorio de lo que decides ser a partir de hoy. Y si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, comparte este video con esa persona. Nunca sabes cuánto puede ayudarle. Gracias por estar aquí, por apoyar este contenido y por ayudarnos a seguir compartiendo filosofía que transforma. Ahora sí, empecemos. 1. No corras detrás de nadie. Cuando alguien se aleja, lo primero que nuestra mente quiere hacer es correr detrás, buscar respuestas, enviar ese mensaje que empieza con un «¿estás bien?», pero que en realidad significa «¿por qué ya no me eliges?». Nos cuesta aceptar que algo que valorábamos puede cambiar sin aviso, pero el estoicismo nos recuerda una verdad que duele. Aunque libera, no puedes retener lo que ya decidió irse. Cada vez que persigues lo que se aleja, entregas un pedazo de tu paz a algo que ya no te pertenece. Marco Aurelio lo decía de forma sencilla: lo que sucede a otro no te daña si no lo permites, y es cierto. No te destruye el hecho de que alguien se distancie, sino el modo en que tú interpretas ese silencio. Cuando dejas de insistir y eliges detenerte, no es orgullo, es dignidad. Es decirte a ti mismo: no necesito mendigar atención para sentir que valgo. Correr detrás de alguien no te acerca a esa persona, solo te aleja de ti mismo. Piensa en esto. El amor, la amistad o el respeto nunca deberían ser una persecución. Si algo o alguien necesita que lo persigas, entonces no quiere quedarse, quiere sentirse importante. Deja que el silencio haga su trabajo, que la distancia revele lo que las palabras no dijeron. Y si después de todo, esa persona vuelve, que te encuentre en calma, no en ruinas. Si no vuelve, que sepa que no te detuviste esperando. El estoicismo no enseña frialdad, enseña equilibrio. Dejar de correr detrás de alguien no es rendirte, es entender que la paz interior vale más que cualquier mensaje pendiente. Cuando alguien se aleje, no lo sigas, sigue tú, contigo, hacia adelante. ¿Y tú alguna vez sentiste que por correr detrás de alguien terminaste perdiéndote a ti mismo? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. 2. No inventes historias en tu cabeza. Cuando alguien se aleja o te ignora, lo más peligroso no es su silencio, es lo que tú haces con él. En cuestión de minutos, tu mente empieza a llenar los vacíos. Seguro ya no le importo, está hablando con alguien más, hice algo mal y no me di cuenta. Sin darte cuenta, construyes una historia completa a partir de una sola acción, o peor aún, de la ausencia de una. Pero el estoicismo enseña algo profundamente liberador. Los hechos son neutros, lo que te hiere es tu interpretación. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien se distancia. No te duele su falta de respuesta, te duele la historia que tú creas para explicarla. Imagina si en lugar de suponer, simplemente aceptarás el no saber.
no como resignación, sino como una forma de paz, porque no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. El problema es que nos acostumbramos a pensar que el silencio de otros siempre tiene que ver con nosotros, pero la mayoría de las veces no es así. Las personas están lidiando con sus propios procesos, sus propios miedos, su propio ruido interno. No todo lo que hacen o dejan de hacer es un reflejo de tu valor. Pensar menos en qué hice yo y más en qué puedo hacer ahora por mí cambia completamente el rumbo emocional de una situación. Deja de vivir en el teatro mental que tú mismo diriges. Esperar explicaciones puede mantenerte atrapado en una historia que solo existe en tu cabeza. La libertad llega cuando entiendes que no necesitas saber el porqué de todo para poder estar en calma. Cuando alguien te ignore o se aleje, en lugar de imaginar, respira y di, no sé lo que pasa y está bien. ¿Y tú, cuántas veces has sufrido más por lo que imaginaste que por lo que realmente pasó? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. 3. Respira antes de reaccionar. Cuando algo nos duele, reaccionar parece inevitable. Es ese impulso casi automático de responder al mensaje con rabia, de borrar a la persona, de demostrar que no me importa. Pero la verdad es que muchas veces esa necesidad de reacción no es fuerza, es miedo. Miedo a quedarte con la sensación de que perdiste el control. Por eso el estoicismo insiste en una práctica tan simple como profunda. Antes de actuar, respira. Séneca decía que el hombre fuerte es aquel que puede detenerse un instante antes de dejarse arrastrar por sus emociones. Y detenerte no es debilidad, es dominio propio. La próxima vez que sientas la urgencia de contestar, de reclamar o de demostrar algo, haz lo contrario. Guarda silencio, inhala profundo, cuenta hasta 4, sostén y exhala. Este pequeño gesto físico tiene un poder inmenso. Le dice a tu mente que tú sigues al mando, que el mundo exterior no va a dictar tu estado interior. La mayoría de las veces, las cosas que lamentamos después nacen en ese segundo donde no supimos esperar. Porque cuando reaccionas desde la emoción, dices cosas que no querías decir, haces cosas que no representan quién eres, pero cuando respiras, cuando te das ese pequeño espacio entre el impulso y la acción, le das tiempo a tu razón para volver al frente. El estoicismo no busca apagar tus sentimientos, busca que aprendas a usarlos sin que te usen a ti. Así que la próxima vez que alguien te lastime con su distancia o su silencio, no respondas de inmediato. Respira, permítete sentir sin moverte todavía. Recuerda, no todo lo que sientes necesita una reacción inmediata. A veces la mejor respuesta es la que llega después de la calma. ¿Y tú, alguna vez dijiste o hiciste algo en un momento de enojo que después deseaste poder deshacer? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. 4. Recuerda tu valor sin testigos. Hay momentos en los que el silencio de alguien puede hacerte dudar de ti. Es como si todo lo que habías creído sobre tu valor se desmoronara porque alguien dejó de verte, de escribirte o de interesarse. Pero ahí es donde entra la verdadera práctica estoica. Recordar quién eres incluso cuando nadie más lo hace. Marco Aurelio decía que el valor de un hombre se mide por las cosas que busca, no por quien lo aplaude. En otras palabras, tu esencia no depende de los reflejos externos, sino de tu claridad interna. Cuando alguien se aleja, no es tu identidad la que se rompe, es tu expectativa. Te habías acostumbrado a ver tu reflejo en la mirada del otro y de pronto ese espejo desaparece. Lo que queda es lo que realmente eres sin adornos, sin aprobación. Y ese momento, aunque incómodo, es un regalo, porque es ahí donde puedes construir una autoestima sólida, no una que dependa de respuestas, likes o atención. El estoicismo no te pide que te vuelvas frío o indiferente, sino que aprendas a no poner tu valor en manos ajenas. El reconocimiento externo es agradable, pero efímero. Hoy te lo dan, mañana lo quitan. Lo único que permanece es la forma en que te hablas, las decisiones que tomas y la manera en que eliges seguir adelante incluso cuando no hay nadie mirando. Si aprendes a valorarte sin testigos, entonces nunca volverás a mendigar afecto, porque sabrás que tu dignidad no está en juego.
Así que la próxima vez que sientas que te están ignorando, recuérdalo, no necesitas ser visto para tener valor. No necesitas que te elijan para sentirte suficiente. Eres completo incluso en el silencio. ¿Y tú has sentido alguna vez que tu valor dependía demasiado de la atención de alguien más? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. 5. Deja que el tiempo revele lo que tú no puedes. Cuando alguien se aleja, la primera reacción es querer entenderlo todo de inmediato. Buscamos explicaciones, señales, respuestas que nos den tranquilidad. Pero lo cierto es que hay cosas que solo el tiempo puede aclarar. El estoicismo nos enseña a confiar en ese proceso invisible que se desarrolla cuando dejamos de forzar las cosas. El tiempo tiene una manera extraña de poner cada pieza en su lugar, incluso cuando nosotros no intervenimos. Séneca decía que nada se entiende bien cuando la mente está agitada, y tenía razón. Cuando intentas encontrar sentido a algo en medio del dolor o la confusión, lo único que logras es más ruido. Las decisiones que tomamos desde la ansiedad casi nunca son sabias. Por eso a veces la mejor forma de actuar es no hacerlo todavía. Dejar que el tiempo revele lo que las palabras no dijeron, que las acciones de otros hablen por ellos. Lo que es real se sostiene, lo que no se desvanece solo. El tiempo tiene la capacidad de mostrarte intenciones, verdades y prioridades sin que tengas que hacer nada. Las personas que se alejan por impulso suelen volver cuando descubren que la calma no estaba lejos de ti, sino dentro de ti. Y las que no regresan dejan un espacio que tarde o temprano se llena de algo mejor. El tiempo no te quita a nadie, solo te libera de lo que no era tuyo. Así que no busques cerrar todas las historias al instante. No te apresures a entender lo que aún está en proceso. Respira, suelta y observa. La vida tiene una forma muy sabia de revelar lo que tú no puedes ver ahora. Confiar en eso también es una forma de fuerza. ¿Y tú, alguna vez el tiempo te demostró que algo que dolía terminó siendo una bendición? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. 6. Haz algo útil con la energía que ibas a gastar en pensar. Cuando alguien te ignora o se aleja, tu mente se vuelve un campo de batalla. Te pasas el día repasando conversaciones, imaginando respuestas que nunca llegan y dándole vueltas a las mismas preguntas. Pero toda esa energía mental, esa fuerza que desgasta y duele, podría usarse en algo que realmente te haga bien. El estoicismo no te pide que dejes de sentir, te enseña a dirigir lo que sientes hacia algo constructivo. Epicteto decía que no controlamos lo que pasa, pero sí lo que hacemos con lo que pasa. Esa es la clave. Si no puedes cambiar que alguien se aleje, cambia la dirección de tu energía. En lugar de quedarte atrapado en la historia, llévala al cuerpo, a la acción, al presente. Sal a caminar, escribe, entrena, aprende algo nuevo, ordena tu espacio, no para distraerte del dolor, sino para transformarlo. Cada acción pequeña que tomas es un mensaje para ti mismo. No me quedo estancado donde no tengo control. El pensamiento repetitivo es una trampa. Te hace sentir ocupado cuando en realidad estás paralizado. Cuando eliges moverte, aunque sea un poco, rompes ese ciclo. No estás ignorando lo que sientes, estás eligiendo no dejar que eso te consuma. Y es ahí donde el estoicismo se vuelve algo vivo, no teoría. No se trata de negar la emoción, sino de convertirla en impulso. Así que cada vez que te descubras dándole vueltas al mismo pensamiento, detente y haz algo, lo que sea. Mueve la energía. Recuerda que pensar demasiado en algo que no puedes cambiar no es reflexión, es castigo. Y tú mereces algo mejor que eso. ¿Y tú, qué haces normalmente cuando no puedes dejar de pensar en alguien o en algo que te duele? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. 7. Agradece el silencio. El silencio duele, pero también enseña. Cuando alguien se aleja, tendemos a ver su ausencia como una pérdida, como un espacio vacío que debería llenarse cuanto antes. Sin embargo, el estoicismo nos invita a mirar ese vacío con otros ojos. El silencio no siempre es castigo, a veces es protección. Es la pausa que necesitabas para escucharte, la distancia que te permite ver con claridad lo que antes confundías con amor, con amistad o con importancia.
Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige, y cuando alguien se aleja, el silencio puede ser ese viento que te obliga a mirar hacia tu propio rumbo. Te das cuenta de cuánto dependías del ruido ajeno para sentirte acompañado, validado o en paz. Pero cuando te quedas a solas con tu silencio, al principio asusta y luego, si te atreves a escucharlo, se vuelve un lugar seguro. Ahí es donde recuperas la conexión contigo mismo. Agradecer el silencio no es romantizar la soledad, es entender que no todo vacío tiene que llenarse. Algunos existen para recordarte que también puedes disfrutar de tu propia compañía. Cuando dejas de ver el silencio como un enemigo, se convierte en maestro. Te enseña a observar, a sanar, a reconstruirte desde dentro. Es ahí donde descubres que la ausencia de otros no te quita nada esencial. Así que la próxima vez que alguien desaparezca, en lugar de resistirte al silencio, agradécelo. Porque todo lo que se va deja espacio para algo nuevo, una versión más fuerte, más serena y más consciente de ti. Y eso, aunque duela, también es crecimiento. ¿Y tú? ¿Alguna vez el silencio de alguien terminó ayudándote a encontrarte contigo mismo? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. 8. Responde con educación, no con orgullo. Cuando alguien que te ignoró o se alejó vuelve a aparecer, la primera reacción del ego suele ser levantar una muralla. Esa voz interna dice, ahora que no te necesito vienes, o no voy a darle el gusto de saber que me importó. Pero esa actitud, aunque parece fortaleza, en realidad sigue siendo una reacción emocional. El estoicismo enseña que la verdadera fuerza no está en vengarte ni en ignorar, sino en mantener tu carácter intacto. Ryan Holiday lo explica con claridad. El ego busca ganar, el carácter busca mantener la calma. Responder con educación no significa permitir que te falten al respeto, significa que no te vas a rebajar al nivel de la impulsividad ajena. No se trata de orgullo, sino de elegancia emocional. Una respuesta serena dice más de ti que 1000 frases llenas de rencor. Y cuando alguien te ve responder con equilibrio, no solo entiende que ya no tiene poder sobre ti, también percibe que has crecido. Responder con calma no es debilidad, es dominio propio, porque si necesitas mostrar frialdad para demostrar que has superado algo, en realidad no lo has hecho. El estoico no actúa para impresionar, actúa porque sabe quién es. Si alguien regresa después de ignorarte, contesta con cortesía, pero desde la distancia emocional que aprendiste a construir. No te cierres, pero tampoco te dobles. Quien vuelve debe notar que ya no está frente a la misma persona que se fue. Ser educado no es rendirse, es demostrar que sigues teniendo el control de tu mente y tu paz. La venganza más silenciosa es seguir siendo tú, pero más tranquilo. Responder con respeto es una forma de libertad. Ya no te domina el orgullo, sino la serenidad. ¿Y tú, alguna vez te contuviste de reaccionar con rabia y terminaste agradeciendo haberlo hecho? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. 9. No bloquees, suelta. En medio del dolor o la frustración, bloquear a alguien puede sentirse como una victoria. Es una forma rápida de decir, ya no me importa o no quiero verte más. Pero el estoicismo nos enseña a mirar más profundo. Bloquear desde la rabia es una reacción, soltar desde la calma es una decisión. Una cosa nace del impulso, la otra de la comprensión. No necesitas borrar a alguien de tus redes para demostrar que ya no te afecta. Lo que necesitas es soltar el peso emocional que aún cargas por dentro. Cuando bloqueas desde el enojo, muchas veces sigues atado a lo que intentas evitar. Tu mente sigue ahí repasando lo que pasó, preguntándose si la otra persona lo notó, si le dolió, si pensará en ti. Y eso no es libertad, es una forma distinta de dependencia. Soltar, en cambio, es más silencioso, más maduro. Es decidir que ya no vas a mirar, no porque te dé igual, sino porque eliges invertir tu energía en lo que sí te hace crecer. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño, y eso incluye no reaccionar desde el mismo nivel. Soltar es una manera de mostrarte a ti mismo que has aprendido a no quedarte enganchado en lo que no puedes cambiar. Es cerrar la puerta con gratitud, no con rencor.
Porque cuando entiendes que nada te pertenece realmente, ni las personas, ni las etapas, ni los finales, dejas de aferrarte. Y en ese momento todo empieza a perder poder sobre ti. Así que antes de bloquear a alguien por impulso, pregúntate, ¿lo hago para proteger mi paz o para castigar al otro? Si es lo primero, adelante. Si es lo segundo, tal vez lo que necesitas no es bloquear, sino sanar. Suelta lo que pesa, no para olvidarlo, sino para liberarte del ciclo de volver a mirarlo una y otra vez. El estoicismo no busca cortar lazos, busca romper cadenas. Y tú, ¿alguna vez creíste que habías soltado a alguien, pero en realidad solo lo habías bloqueado? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. 10. Sigue caminando con calma. Cuando alguien se aleja, es fácil detenerse, quedarte ahí en pausa, mirando hacia atrás, esperando una explicación, un cierre, una señal. Pero el estoicismo te enseña una lección simple y poderosa. La vida no se detiene porque alguien decida no acompañarte. Todo sigue, incluso tú. La serenidad llega cuando entiendes que avanzar no es olvidar, sino seguir caminando sin resentimiento. Cada paso que das hacia adelante es una declaración de que tu paz vale más que cualquier pasado que no puede cambiar. Marco Aurelio decía, el obstáculo en el camino se convierte en el camino, y ese es el espíritu de esta última forma. Lo que duele hoy puede transformarse en dirección mañana. Si alguien se alejó, si algo terminó, si una etapa se cerró, no fue un castigo, fue una reorientación. Quizá la vida te está empujando hacia algo que no habrías visto si hubieras seguido en el mismo lugar. Avanzar con calma no significa ignorar el dolor, sino caminar con él sin permitir que te detenga. Caminar con calma también es una forma de amor propio, es decir, no me voy a perder esperando a quien ya se fue. Es entender que el valor no está en cuánto tiempo soportas la espera, sino en tu capacidad para seguir creando, creciendo y sintiendo, incluso con una herida abierta. La calma no borra el dolor, lo transforma en aprendizaje. Y cuando aprendes a avanzar sin odio, sin orgullo y sin ansiedad, el mundo se vuelve más ligero y tú más libre. Así que sigue caminando, aunque duela, aunque no tengas todas las respuestas. Cada paso que des te aleja un poco más del ruido y te acerca a la paz. No necesitas correr, solo mantener el ritmo de quien ya entendió que nada externo puede quitarle la dirección interna. ¿Y tú, qué fue lo que aprendiste cuando decidiste seguir caminando, incluso después de que alguien se fue? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Conclusión. A veces la vida te quita personas, respuestas o caminos, pero no para castigarte, sino para enseñarte a depender menos de lo que no controlas. Eso es el corazón del estoicismo, entender que tu poder no está en lo que sucede afuera, sino en lo que eliges hacer con eso. Si alguien te ignora, si se aleja, si no te da las explicaciones que mereces, recuerda esto: tu valor no cambia con la presencia o ausencia de nadie. Lo que cambia es la forma en que decides seguir. Todas estas formas, detenerte, respirar, agradecer el silencio, soltar, responder con calma, no son trucos para que los demás vuelvan. Son herramientas para que tú vuelvas a ti. Porque el verdadero dominio no es sobre los otros, sino sobre tu mente, tus emociones y tu paz. Ser estoico no significa no sentir, significa no destruirte por lo que sientes. Es aprender a mirar el caos con serenidad, sabiendo que ningún rechazo, ninguna distancia y ningún silencio puede robarte lo que ya has cultivado dentro. Así que si llegaste hasta aquí, te mereces reconocerlo, porque quedarte a escuchar sobre calma, sobre equilibrio, sobre fuerza interior, ya dice mucho de ti. Y si algo de este video resonó contigo, escríbelo abajo en los comentarios. Elijo la serenidad como mi respuesta, no como una frase más, sino como una promesa contigo mismo. Y antes de irte, compártelo con alguien que esté pasando por una distancia, por una ruptura o por un silencio que le duele. Nunca sabes cuánto puede ayudar una reflexión como esta en el momento justo. Gracias por estar aquí, por apoyar este espacio y por ayudarnos a seguir creando contenido que nos recuerde que, incluso cuando todo parece detenerse, siempre podemos elegir seguir caminando con calma,
Déjame decirte algo sin rodeos. No estás donde quieres estar, no porque te falte capacidad, sino porque te sobra distracción. Empiezas con fuerza, pero te detienes cuando se pone incómodo. Te prometes que mañana sí, que el lunes comienzas en serio, que cuando tengas más energía lo harás mejor. Y así, sin darte cuenta, el tiempo se va, no de golpe, sino en pequeñas decisiones que parecen inofensivas, pero que terminan construyendo una vida que no te representa. Y no es casualidad que estés viendo esto. Algo dentro de ti ya se cansó de repetir el mismo patrón. Te frustras porque sabes que puedes más, porque cuando te enfocas, avanzas, porque cuando te comprometes, cumples. El problema no es tu potencial. Es que sigues negociando contigo mismo y cada vez que lo haces, tu confianza se debilita un poco más. Hoy eso se termina. En este video voy a compartirte 11 reglas estoicas simples y prácticas para dejar de perder el tiempo y recuperar el control. No son frases motivacionales para sentirte bien 5 minutos. Son principios que, si los aplicas, cambian tu forma de actuar incluso cuando no tienes ganas. Y si estás decidido a tomarte en serio tu crecimiento, suscríbete ahora mismo y escribe en los comentarios: hoy dejo de negociar conmigo. Hazlo como un compromiso real. Además, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este video. De verdad, todo ese apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que transforma, no solo entretiene. Quédate hasta el final, porque esta vez no se trata de inspiración pasajera, se trata de disciplina real, y si decides aplicarla, tu vida puede empezar a cambiar desde hoy. Regla 1. Empieza antes de tener ganas. Aquí es donde casi todos se detienen. Esperan sentirse listos, esperan la motivación correcta, el ánimo perfecto, la energía ideal. Pero la verdad es incómoda. Si sigues esperando ganas, vas a seguir esperando resultados. La disciplina no empieza cuando te sientes bien, empieza cuando decides moverte, aunque no te apetezca. Las ganas son inestables, el compromiso no debería serlo. La psicología moderna lo respalda con algo llamado activación conductual. La acción cambia el estado emocional, no al revés. No esperas sentirte motivado para empezar. Empiezas y eso genera motivación. Cada vez que actúas sin ganas, fortaleces tu identidad. Cada vez que postergas porque no estás en el mood, fortaleces tu hábito de aplazar. Así de simple y así de serio. El truco no es hacerlo todo, es empezar pequeño. 5 minutos, solo 5. El cerebro puede resistirse a 1 hora de esfuerzo, pero rara vez pelea contra 5 minutos. Y lo interesante es que una vez que comienzas, el impulso aparece solo. Lo difícil no es hacer la tarea, lo difícil es cruzar el puente entre pensarla y empezar. Ahora quiero que seas honesto contigo. ¿Qué estás posponiendo porque no tienes ganas? Escríbelo en los comentarios y comprométete a empezarlo hoy, aunque sea 5 minutos. Esa pequeña decisión puede marcar la diferencia entre seguir esperando o empezar a construir disciplina real. Regla 2. Haz solo una cosa importante al día. Uno de los mayores errores que cometemos es intentar cambiarlo todo al mismo tiempo. Queremos entrenar, leer, trabajar en nuestro proyecto, mejorar nuestra alimentación, organizarnos mejor, todo en un solo día. Y cuando no logramos cumplir con esa lista imposible, sentimos que fallamos. Pero la disciplina no se construye acumulando tareas, se construye cumpliendo prioridades. Y casi siempre, una sola acción bien hecha tiene más impacto que 10 empezadas a medias. El problema no es que tengas demasiadas cosas que hacer, es que no decides cuál realmente importa hoy. Cuando todo es importante, nada lo es. Aquí entra una mentalidad estoica muy práctica. Cumple con tu deber principal del día.
aunque lo demás quede incompleto. Esa única acción importante es la que, si la haces, te permite acostarte con la sensación de que avanzaste. No necesitas ganar la semana hoy, solo necesitas ganar el día. Esto también está respaldado por estudios sobre enfoque profundo y rendimiento cognitivo. Nuestra capacidad de concentración intensa es limitada. Si la dispersas en muchas direcciones, disminuye la calidad de todo. Pero cuando eliges una sola prioridad clara, tu energía se alinea. No se trata de hacer menos por pereza, se trata de hacer menos para hacerlo mejor. Esa claridad elimina la ansiedad que produce la sobrecarga. Así que quiero preguntarte algo concreto. Si hoy solo pudieras cumplir una cosa que realmente mueva tu vida hacia adelante, ¿cuál sería? Escríbela en los comentarios y hazla tu compromiso del día. No 10 cosas, solo una, y cúmplela. Regla 3. Reduce tus decisiones. La mayoría no falla por falta de fuerza de voluntad, falla por agotamiento mental. Cada día tomas cientos de decisiones pequeñas. ¿A qué hora levantarte? ¿Qué ponerte? ¿Qué comer? ¿Si entrenar o no? ¿Si empezar ahora o después? Y aunque no lo notes, cada decisión consume energía. A eso se le llama fatiga de decisión, y está demostrado que mientras más decisiones tomas, peor calidad tienen las siguientes. No es debilidad, es biología. Los estoicos entendían algo muy práctico. La disciplina no se improvisa, se organiza. No dejaban su conducta al azar del momento. Si cada mañana tienes que debatir contigo mismo si vas a cumplir o no, ya empezaste perdiendo. La clave no es tener más autocontrol, sino necesitar menos negociaciones internas. Cuando algo está decidido de antemano, no discutes contigo, simplemente lo haces. Por eso las rutinas funcionan. No porque sean mágicas, sino porque eliminan opciones. Si siempre entrenas a la misma hora, no decides si hacerlo. Si trabajas en tu proyecto en un bloque fijo, no lo cuestionas. La disciplina se vuelve más fácil cuando reduces el número de puertas abiertas en tu mente. Cuantas menos decisiones innecesarias tomes, más energía tendrás para lo que realmente importa. Ahora piensa en esto. ¿Qué decisión estás tomando todos los días que podrías automatizar para dejar de negociar contigo mismo? Escríbelo en los comentarios y comprométete a simplificarlo. A veces la disciplina no es hacer más, es decidir menos. Regla 4. Termina lo que empiezas. Hay algo que drena tu energía sin que lo notes. Las cosas a medias, proyectos empezados, conversaciones pendientes, metas que anunciaste pero nunca cerraste. Cada tarea inconclusa ocupa espacio mental. La psicología lo llama efecto Zeigarnik. El cerebro mantiene activas las tareas abiertas como si fueran pestañas que nunca se cierran. Y mientras más acumulas, más pesada se vuelve tu mente. La disciplina no es empezar con entusiasmo, es cerrar con carácter. Cualquiera puede iniciar motivado. Lo que realmente transforma tu identidad es convertirte en alguien que termina. Cuando completas algo, aunque sea pequeño, refuerzas la idea interna de que eres confiable, y esa confianza personal es oro, porque cada vez que dejas algo a medias, tu mente aprende que tus palabras no son firmes. Esto no significa que nunca puedas abandonar algo. Significa que no lo hagas por incomodidad momentánea. Muchas veces no dejamos las cosas porque no sean importantes, sino porque dejaron de ser emocionantes. Y ahí es donde se construye o se destruye la disciplina. El momento en que ya no es divertido, pero decides continuar. Quiero que pienses en algo específico que hayas empezado y aún no hayas terminado. ¿Qué pasaría si hoy das el paso final para cerrarlo? Escríbelo en los comentarios y comprométete a completarlo. Cerrar ciclos no solo libera tu agenda, libera tu mente.
Regla 5. Hazlo aunque nadie te vea. La verdadera disciplina se revela en privado. No cuando hay aplausos, no cuando hay reconocimiento, no cuando alguien está observando, sino cuando nadie sabría si cumpliste o no. Y aún así, decides hacerlo. Vivimos en una época donde muchas acciones se hacen para ser vistas, pero el carácter se construye en silencio. Y si tu esfuerzo depende de validación externa, tu constancia también dependerá de ella. Los estoicos hablaban mucho de la integridad, ser la misma persona en público y en privado, porque cuando haces lo correcto sin necesidad de que alguien lo apruebe, estás fortaleciendo algo mucho más profundo que un hábito. Estás fortaleciendo tu identidad. No necesitas que otros crean en ti si tú empiezas a demostrarte que eres alguien que cumple su palabra incluso en la oscuridad. Además, cuando entrenas tu disciplina sin testigos, eliminas la presión del resultado inmediato. Ya no lo haces por impresionar, lo haces por respeto propio. Y esa diferencia cambia todo, porque el respeto hacia uno mismo no se construye con promesas grandes, sino con pequeñas acciones repetidas que nadie celebra, pero que tú sabes que cumpliste. Ahora quiero preguntarte algo directo. Si nadie pudiera ver lo que haces esta semana, ¿seguirías actuando igual? Escríbelo en los comentarios y sé honesto. La disciplina real empieza cuando eliges ser coherente, incluso cuando nadie está mirando. Regla 6. Acorta el tiempo entre pensar y actuar. La procrastinación no vive en la pereza. Vive en el espacio entre la intención y la acción, ese momento en el que dices, debería hacerlo. Y luego te das unos minutos más, revisas el teléfono, te sirves algo de tomar, buscas el momento perfecto, y cuando te das cuenta ya no empezaste. La disciplina se construye reduciendo ese espacio al mínimo posible. Cuanto más tiempo dejas pasar entre pensar y actuar, más excusas aparecen. La mente es experta en justificar la inacción cuando le das tiempo suficiente. Por eso, una de las formas más simples y poderosas de fortalecer tu carácter es entrenarte para moverte rápido cuando sabes que algo debe hacerse. No perfecto, no brillante, solo inmediato. Si toma poco tiempo, hazlo ahora. Si es importante, da el primer paso en ese instante. Este principio está respaldado por estudios sobre impulso conductual. La probabilidad de actuar aumenta drásticamente cuando reduces la fricción inicial. No necesitas completar todo el proyecto, solo abrir el documento, solo ponerte los tenis, solo hacer la primera llamada. El movimiento genera claridad y la claridad genera más movimiento. Pero si esperas a sentir certeza absoluta, nunca empiezas. Así que pregúntate con honestidad, ¿cuánto tiempo sueles dejar pasar entre saber lo que debes hacer y empezar a hacerlo? Escríbelo en los comentarios y proponte hoy mismo acortar ese espacio. A veces la disciplina no es fuerza, es velocidad. Regla 7. Protégete de ti mismo. Uno de los mayores errores es creer que la disciplina depende únicamente de fuerza de voluntad. No. La disciplina inteligente entiende tus debilidades y se adelanta a ellas. Si sabes que te distraes con el celular, no lo dejes al lado. Si sabes que pospones el ejercicio cuando llegas cansado, hazlo antes de que el día te desgaste. No se trata de ser más fuerte que la tentación, sino de reducir el contacto con ella. Los estoicos practicaban algo muy simple pero poderoso. Anticipaban sus propias fallas. No confiaban ciegamente en su autocontrol. Diseñaban su entorno para facilitar lo correcto y dificultar lo impulsivo. Y la ciencia del comportamiento lo confirma. Nuestro entorno influye más en nuestras decisiones de lo que creemos. Cambia el contexto y cambiarás la conducta sin tener que luchar constantemente contigo mismo. Cuando dependes solo de tu fuerza mental, cada día es una batalla.
Pero cuando ajustas tu entorno, la disciplina deja de ser guerra y se convierte en estructura. Bloqueadores de distracción, horarios definidos, espacios específicos para trabajar o entrenar. Todo eso no es rigidez, es estrategia. Te estás protegiendo de tus versiones más débiles. Ahora piensa con honestidad. ¿Qué hábito negativo podrías debilitar simplemente cambiando tu entorno? Escríbelo en los comentarios y toma hoy una acción concreta para blindarte. A veces el mayor acto de disciplina es aceptar que necesitas ponerte límites antes de fallarte. Regla 8. Usa el cansancio como señal, no como excusa. Hay una diferencia enorme entre estar físicamente agotado y estar mentalmente incómodo. Muchas veces dices, estoy cansado, pero si alguien te ofreciera hacer algo que te entusiasma, de pronto aparecería energía. Eso significa que no siempre es fatiga real, es resistencia. Y la resistencia suele aparecer justo cuando estás a punto de hacer algo que te exige crecer. El cerebro está diseñado para conservar energía. Cuando detecta esfuerzo, activa señales de incomodidad para que te detengas. Pero incomodidad no es peligro, es expansión. Los estoicos entendían que el crecimiento siempre pasa por el terreno incómodo. Si cada vez que sientes fricción retrocedes, te quedas en el mismo lugar. Si aprendes a tolerarla, empiezas a avanzar con consistencia. Esto no significa ignorar el descanso necesario. Significa aprender a distinguir entre agotamiento verdadero y simple evasión. Muchas veces, el no puedo más desaparece 5 minutos después de empezar. Porque el problema no era tu energía, era tu anticipación del esfuerzo. Y cuando cruzas ese umbral inicial, tu mente se adapta mucho más rápido de lo que imaginabas. Ahora sé honesto contigo. ¿Cuántas veces has usado el cansancio como excusa para evitar algo importante? Escríbelo en los comentarios y comprométete a desafiar esa sensación la próxima vez. Tal vez no estés tan cansado como crees. Tal vez estás a un paso de fortalecerte. Regla 9. Mide tu palabra. Cada vez que dices, mañana empiezo, esta vez sí, no volverá a pasar, estás haciendo algo más que hablar. Estás firmando un contrato contigo mismo. Y cuando no lo cumples, no solo fallas en la acción, dañas tu propia credibilidad interna. Puede que nadie más lo note, pero tú sí. Y poco a poco, empiezas a dejar de creer en tus propias promesas. La disciplina no empieza con grandes metas, empieza con coherencia. Si dices que harás algo, hazlo. Y si no estás seguro de cumplirlo, no lo prometas. La integridad personal es uno de los pilares más poderosos del carácter estoico. Que tus palabras tengan peso. Porque cuando tu mente entiende que lo que dices se ejecuta, deja de cuestionarte, se alinea contigo. Y esa alineación genera una fuerza interna difícil de romper. Muchas personas buscan confianza, pero la confianza no aparece de la nada. Se construye cumpliendo pequeñas promesas diarias, levantarte cuando dijiste que lo harías, terminar lo que empezaste, respetar tus propios límites. Cada cumplimiento es un depósito en tu banco de autoestima. Cada incumplimiento repetido es un retiro silencioso. Quiero que pienses en algo concreto. ¿Qué promesa reciente te hiciste y no cumpliste? Escríbela en los comentarios y decide si la vas a honrar o eliminar. A partir de hoy, que tu palabra, incluso en privado, tenga valor. Porque cuando confías en ti, la disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. Regla 10. Aprende a soportar el aburrimiento. La mayoría no abandona porque sea incapaz, abandona porque se aburre. Porque al principio todo es emocionante, el nuevo hábito, el nuevo proyecto, la nueva meta. Pero después llega la repetición, la rutina, la falta de estímulo constante, y ahí es donde muchos se rinden, no porque sea imposible, sino porque ya no se siente interesante.
Vivimos en una época donde todo compite por tu atención. Videos cortos, notificaciones, recompensas instantáneas. Tu cerebro se ha acostumbrado a picos constantes de dopamina. Entonces, cuando una tarea requiere enfoque sostenido y resultados lentos, la interpreta como poco atractiva. Pero la disciplina no vive en la emoción. Vive en la repetición silenciosa de lo correcto, incluso cuando no es estimulante. Los estoicos entendían que la constancia es más poderosa que la intensidad. No necesitas sentir pasión todos los días. Necesitas tolerar la monotonía sin perder dirección. El progreso real es repetitivo. Es hacer lo mismo bien, una y otra vez, hasta que los resultados se acumulan. Y esa capacidad de sostener lo ordinario es lo que separa a quienes avanzan de quienes siempre empiezan. Ahora quiero que te preguntes algo con honestidad. ¿Qué estás dejando de hacer simplemente porque dejó de ser emocionante? Escríbelo en los comentarios y comprométete a sostenerlo incluso en los días aburridos. Porque la disciplina no es espectacular, es constante. Regla 11. No necesitas sentirte listo. Hay una mentira silenciosa que frena a la mayoría. Cuando esté preparado, empezaré. Cuando tenga más dinero, más tiempo, más claridad, más confianza. Pero la verdad es que casi nadie se siente completamente listo antes de hacer algo importante. Esperar seguridad absoluta es una forma elegante de aplazar el crecimiento, porque la preparación total es un mito. Y el momento perfecto no llega. Los estoicos hablaban de cumplir con tu rol aquí y ahora, con lo que tienes disponible, no con condiciones ideales, sino con realidad presente. La acción imperfecta siempre supera a la intención perfecta. Cada paso que das sin sentirte listo fortalece tu carácter. Cada vez que esperas la validación interna perfecta, refuerzas el miedo. El progreso pertenece a quienes se mueven aún con dudas. La confianza no es el requisito para actuar, es la consecuencia de haber actuado. Nadie gana seguridad antes de empezar. La gana después de intentarlo, fallar, ajustar y volver a intentarlo. Si esperas sentirte completamente preparado, seguirás acumulando planes sin ejecución. Y la disciplina no se construye planificando, se construye haciendo. Así que quiero preguntarte algo directo. ¿Qué estás posponiendo porque crees que todavía no estás listo? Escríbelo en los comentarios y da hoy el primer paso, aunque sea pequeño e imperfecto. Porque el día que dejas de esperar sentirte preparado, es el día que empiezas a convertirte en alguien imparable. Conclusión, el momento es ahora. Si te das cuenta, ninguna de estas reglas es complicada. No necesitas talento extraordinario, ni una vida perfecta, ni motivación infinita. Lo que necesitas es dejar de negociar contigo mismo, empezar antes de tener ganas, elegir una sola prioridad, reducir decisiones, terminar lo que comienzas, actuar rápido, blindar tu entorno, cumplir tu palabra, soportar el aburrimiento, moverte aunque no te sientas listo. La disciplina no es un rasgo con el que naces, es una práctica que repites hasta que se convierte en identidad. El estoicismo nunca prometió comodidad, prometió fortaleza, y la fortaleza no se construye en los días fáciles, sino en esos momentos pequeños donde nadie te obliga a hacer lo correcto, pero decides hacerlo igual. Ahí es donde cambia todo, no en un discurso inspirador, no en una meta gigante, sino en la próxima acción que tomes cuando termines este video. Porque al final, la diferencia entre la persona que avanza y la que se queda donde está no es el talento, es la capacidad de actuar cuando no tiene ganas, cuando está cansada, cuando duda. Es cumplir su palabra en silencio, es sostener lo que empezó. Y tú puedes convertirte en esa persona, pero no mañana, hoy. Si este video te movió aunque sea un poco, suscríbete y forma parte de esta comunidad que no busca excusas,
busca carácter y antes de irte, escribe en los comentarios: hoy actúo aunque no tenga ganas. Léelo, guárdalo y recuérdalo cuando la resistencia aparezca. Comparte este video con alguien que necesite recuperar el control de su tiempo. De verdad, gracias por estar aquí y por apoyar este contenido. Ahora no cierres el video y sigas igual. Levántate, empieza, porque la disciplina no espera y tu vida tampoco. Hay un momento incómodo que casi nadie admite, cuando te das cuenta de que estás viviendo, pero no estás dirigiendo tu vida. Haces cosas todo el día, cumples con lo que se espera de ti, avanzas en automático, pero por dentro sientes que algo no encaja. No es que estés fracasando, es que no sabes exactamente hacia dónde estás yendo. Y lo más inquietante no es estar perdido, es no saber en qué momento te desconectaste de tu propio rumbo. Y si este video apareció frente a ti justo ahora, no creo que sea casualidad. Tal vez llevas días o meses sintiendo que necesitas un cambio, pero no sabes por dónde empezar. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, escribió recordatorios personales para no perder el control de sí mismo en medio del caos. No hablaba de motivación vacía, hablaba de carácter, claridad y dirección. Y hoy quiero compartirte 9 lecciones simples que pueden ayudarte a recuperar el timón de tu vida, empezando desde lo más básico. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo conmigo. Si en el fondo sabes que necesitas retomar el control, escribe en los comentarios: hoy retomo el rumbo. No es solo una frase, es una decisión. Y si este tipo de contenido te aporta claridad, suscríbete ahora mismo. De verdad, cada suscripción y cada comentario nos apoya muchísimo para seguir creando estos videos con profundidad. Y si conoces a alguien que últimamente se siente perdido, compártele este mensaje. Puede que hoy lo necesite más de lo que imaginas. Quédate hasta el final, porque no vas a encontrar fórmulas mágicas aquí. Vas a encontrar recordatorios prácticos que, si los aplicas, pueden devolverte algo que quizá llevas demasiado tiempo sin sentir: dirección. Y cuando recuperas dirección, recuperas poder. 1. Empieza tu día sin mirar el teléfono. La mayoría de las personas no se sienten perdidas porque no tengan metas, sino porque empiezan cada día reaccionando en lugar de eligiendo. El primer gesto al despertar suele ser automático: tomar el teléfono. Y en cuestión de segundos, tu mente ya está llena de mensajes, noticias, pendientes y problemas que ni siquiera te pertenecen. Antes de haber tenido un pensamiento propio, ya estás respondiendo al mundo. Así es imposible sentir dirección, porque tu día comienza en modo defensa, no en modo intención. Marco Aurelio hacía algo radicalmente distinto. Antes de gobernar un imperio, gobernaba su mente. Se recordaba a sí mismo cómo quería actuar, qué tipo de carácter iba a mantener y qué actitud elegiría frente a las dificultades. No comenzaba el día distraído, comenzaba preparado. Esa pequeña diferencia cambia todo, porque cuando decides quién vas a ser antes de que empiece el caos, reduces la confusión y aumentas la claridad. Desde la neurociencia, sabemos que los primeros minutos del día son especialmente sensibles. El cerebro aún está en transición del estado de sueño y es altamente receptivo a estímulos. Si lo primero que recibe es sobrecarga digital, activa inmediatamente el circuito de dopamina y fragmenta la atención. Eso impacta tu capacidad de concentración durante horas. No es solo un hábito inofensivo, es una forma silenciosa de perder control mental desde el minuto 1. Recuperar el rumbo puede empezar con algo tan simple como proteger los primeros 5 minutos de tu mañana. Nada de pantalla, nada de notificaciones, solo silencio. Respira profundo y hazte una sola pregunta: ¿cómo quiero comportarme hoy pase lo que pase?
No se trata de planear todo tu futuro, se trata de decidir tu actitud. Esa decisión, repetida cada día, empieza a construir dirección interior. Ahora quiero que seas honesto contigo. Si mañana no tocaras el teléfono al despertar y te dieras 5 minutos para elegir tu actitud, ¿crees que tu día sería distinto? Cuéntamelo en los comentarios. 2. Haz solo una cosa bien hoy. Una de las razones por las que te sientes sin rumbo es porque intentas resolver toda tu vida al mismo tiempo. Quieres mejorar tu salud, tu dinero, tu propósito, tus relaciones, tu disciplina, todo hoy. Y cuando no logras hacerlo todo, sientes que no avanzas en nada. Esa presión constante de debería estar más adelante desgasta más de lo que construye. Marco Aurelio se recordaba algo profundamente simple: concéntrate en la tarea que tienes delante y hazla con excelencia. No hablaba de hacerlo todo, hablaba de hacer lo que toca bien. La mente moderna está entrenada para la dispersión, multitarea, notificaciones, múltiples proyectos abiertos. Pero estudios de la Universidad de Stanford han demostrado que la multitarea reduce la productividad y aumenta la sensación de estrés. No haces más, haces peor. Y cuando todo se hace a medias, la sensación interna es de desorden. El problema no es que no tengas capacidad. El problema es que tu energía está fragmentada. Recuperar dirección no siempre requiere un plan a 5 años. A veces requiere elegir una sola cosa importante hoy y terminarla con intención. Puede ser una conversación pendiente, una hora real de estudio sin interrupciones. Ordenar ese espacio que llevas semanas postergando. Algo concreto, algo medible, algo que cuando lo completes puedas decir: hoy cumplí. Esa pequeña victoria reconstruye algo que se pierde cuando te sientes confundido: confianza. Marco no intentaba resolver el imperio entero cada mañana. Se enfocaba en actuar correctamente en el momento presente. Cuando reduces el enfoque al día de hoy y dentro del día a una acción clara, la ansiedad baja y la claridad aumenta. Porque el rumbo no se siente cuando piensas en todo lo que falta, se siente cuando avanzas un paso firme. Déjame preguntarte algo. Si hoy solo pudieras hacer una cosa realmente bien hecha, ¿cuál sería? Escríbelo en los comentarios y hazlo antes de que termine el día. 3. No tomes decisiones cuando estés alterado. Muchos de los errores que después nos hacen sentir más perdidos no vienen de la falta de inteligencia, sino de decisiones tomadas en estados emocionales equivocados. Decisiones tomadas con enojo, con miedo, con ansiedad o con orgullo herido. En esos momentos no decides desde tu mejor versión, decides desde la reacción. Marco Aurelio se repetía constantemente que no debía dejarse arrastrar por la emoción del instante. Sabía que un momento de impulso podía generar consecuencias que durarían mucho más que esa emoción pasajera. La ciencia respalda esto de forma muy clara. Cuando estás alterado emocionalmente, la amígdala, la parte del cerebro asociada a la reacción emocional, toma el control y la corteza prefrontal, responsable del pensamiento racional y la planificación, reduce su actividad. En palabras simples, cuando estás muy molesto o ansioso, tu capacidad de pensar con claridad disminuye. No es debilidad, es biología. Y decidir en ese estado es como intentar conducir con el parabrisas empañado. Recuperar el control implica establecer una regla personal. Nunca tomar decisiones importantes en medio del pico emocional. Si estás enfadado, espera. Si estás ansioso, espera. Si te sientes herido, espera. Dormir una noche, salir a caminar, escribir lo que sientes o simplemente respirar profundo durante unos minutos puede cambiar completamente la perspectiva. Muchas decisiones que parecen urgentes en el calor del momento pierden intensidad cuando la emoción baja. Marco no evitaba sentir emociones.
Evitaba obedecerlas ciegamente. Hay una diferencia enorme entre sentir y actuar. Puedes sentir rabia sin enviar ese mensaje. Puedes sentir miedo sin abandonar tu plan. Puedes sentir frustración sin renunciar a todo. Esa pausa consciente es una forma práctica y poderosa de recuperar dirección, porque te permite elegir en lugar de reaccionar. Ahora quiero que reflexiones con honestidad. ¿Cuántas decisiones importantes en tu vida fueron tomadas en un momento de alteración emocional? Y si hoy establecieras la regla de no decidir nada relevante cuando estés alterado, ¿qué cambiaría en tu futuro? Te leo en los comentarios. 4. Reduce tu vida a lo esencial. Muchas veces no te sientes perdido porque no tengas opciones, sino porque tienes demasiadas. Demasiadas tareas, demasiados compromisos, demasiada información, demasiadas expectativas. La mente no está diseñada para sostener un ruido constante sin pagar un precio. Marco Aurelio escribía sobre eliminar lo innecesario y simplificar lo que dependía de él. No porque viviera con pocas responsabilidades, sino porque entendía que la claridad no aparece cuando agregas más cosas. Aparece cuando empiezas a quitar. Vivimos en una cultura que confunde ocupación con progreso. Si estás muy ocupado, parece que estás avanzando. Pero estar saturado no significa estar enfocado. De hecho, la psicología moderna habla de la paradoja de la elección. Cuando tenemos demasiadas opciones, aumenta la ansiedad y disminuye la satisfacción con nuestras decisiones. Cuanto más intentas abarcar, menos firme se siente tu dirección. No es falta de capacidad, es sobrecarga. Reducir tu vida a lo esencial no significa renunciar a tus metas, significa identificar qué realmente importa en esta etapa. Tal vez no necesitas 5 proyectos abiertos, sino uno bien definido. Tal vez no necesitas responder inmediatamente cada mensaje, sino priorizar conversaciones significativas. Tal vez no necesitas más información, sino aplicar lo que ya sabes. Cuando eliminas lo superfluo, lo importante empieza a destacarse con más claridad. Marco se preguntaba constantemente qué era necesario y qué era accesorio. Esa pregunta es poderosa porque te obliga a filtrar. Si algo no aporta crecimiento, paz o propósito, ¿por qué ocupa espacio en tu mente? Cada cosa innecesaria que mantienes consume energía mental que podrías usar para construir dirección. Simplificar no es retroceder, es afinar. Déjame preguntarte algo concreto. Si hoy tuvieras que eliminar una sola cosa que no está aportando nada real a tu vida, ¿qué sería? Escríbelo en los comentarios y empieza a recuperar claridad desde ahí. 5. Cumple tu palabra, aunque nadie esté mirando. Cuando te sientes perdido, muchas veces el problema no es externo, es interno. Es esa sensación silenciosa de que ya no confías del todo en ti. Prometes que vas a empezar algo y no lo haces. Dices que mañana te levantarás más temprano y no sucede. Te comprometes a cambiar un hábito y lo abandonas a los pocos días. Y cada vez que rompes una pequeña promesa contigo mismo, algo se debilita por dentro. Marco Aurelio entendía que el carácter no se construye con grandes discursos, sino con coherencia diaria. La autoestima no se construye solo con pensamientos positivos, se construye con evidencia. Evidencia de que haces lo que dices que vas a hacer. Cada vez que cumples tu palabra, incluso en cosas pequeñas, refuerzas una identidad interna. Soy alguien confiable. Y cuando empiezas a verte como alguien confiable, la sensación de dirección aumenta. Porque ya no dudas tanto de tu capacidad de sostener decisiones. La confianza propia no aparece de la nada, se gana. Desde la psicología sabemos que la identidad se moldea a través de acciones repetidas. No eres lo que planeas hacer,
eres lo que haces consistentemente. Si quieres sentir que tu vida tiene rumbo, empieza por cumplir compromisos simples. No necesitas prometer cambios gigantes. Promete algo pequeño y cúmplelo. Si dices que vas a caminar 20 minutos, hazlo. Si decides leer 10 páginas, hazlo. La consistencia es más poderosa que la intensidad esporádica. Marco no tenía control absoluto sobre el mundo, pero sí tenía control sobre su conducta, y eso le daba estabilidad en medio del caos. Cuando tú cumples tu palabra, aunque nadie te esté observando, empiezas a reconstruir una base interna sólida. Esa base es la que sostiene decisiones más grandes en el futuro. Sin coherencia no hay dirección duradera. Ahora quiero que seas honesto contigo. ¿Qué pequeña promesa te has hecho últimamente y no has cumplido? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a cumplirla hoy mismo? Escríbelo en los comentarios y empieza a reconstruir esa confianza. 6. Acepta que no todos te van a entender. Parte de sentirte perdido viene de intentar que todo el mundo apruebe tu camino. Quieres tomar una decisión, pero piensas en lo que dirán. Quieres cambiar de rumbo, pero temes decepcionar. Quieres empezar algo nuevo, pero te frena la posibilidad de que no lo comprendan. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir negociando tu dirección para encajar en expectativas ajenas. Marco Aurelio se recordaba constantemente que iba a encontrarse con personas críticas, egoístas o incomprensivas, y que eso no debía alterar su carácter ni su propósito. La necesidad de aprobación es profundamente humana, pero cuando se convierte en brújula, te desorienta. Desde la psicología social sabemos que el rechazo activa en el cerebro zonas similares al dolor físico. Por eso, incomoda tanto no ser entendido. Pero evitar ese malestar a toda costa tiene un precio. Empiezas a traicionarte en pequeñas decisiones, y cada vez que eliges agradar en lugar de ser coherente, la sensación interna de dirección se debilita. Aceptar que no todos te entenderán es liberador. No significa volverte frío o indiferente, significa comprender que tu camino no necesita consenso universal. Algunas personas proyectarán sus miedos en tus decisiones. Otras simplemente no comparten tu visión. Eso no convierte tu elección en equivocada. La claridad no viene de convencer a todos, viene de estar en paz con tus motivos. Marco gobernaba un imperio donde era imposible satisfacer a todos, y aún así su enfoque era actuar con rectitud, no con popularidad. Cuando dejas de medir tus decisiones por la reacción de los demás y empiezas a medirlas por tu coherencia interna, algo cambia. La ansiedad social baja y la dirección se fortalece, no porque el mundo te apruebe, sino porque tú te apruebas. Ahora quiero preguntarte algo importante. ¿Hay alguna decisión que estás posponiendo por miedo a no ser entendido? Escríbelo en los comentarios y pregúntate si estás dispuesto a avanzar aunque no todos lo comprendan. 7. Haz algo incómodo cada día. Si te sientes perdido, puede que no sea porque no sabes qué hacer, sino porque estás evitando lo que sabes que deberías hacer. La incomodidad es una señal clara de crecimiento, pero también es algo que el cerebro intenta evitar a toda costa. Preferimos lo familiar, aunque no nos lleve a ningún lugar nuevo. Marco Aurelio entendía que el carácter se fortalece enfrentando pequeñas resistencias diarias. No esperaba sentirse listo, actuaba porque era correcto hacerlo. La mente busca seguridad, no progreso. Desde la psicología conductual sabemos que evitamos tareas incómodas porque anticipamos malestar, aunque en realidad ese malestar suele ser breve y manejable. El problema es que cada vez que huyes de algo incómodo, refuerzas la idea de que no puedes con ello, y cada vez que lo enfrentas, aunque sea pequeño, refuerzas la identidad de alguien capaz. Esa diferencia es clave
cuando intentas recuperar dirección. Hacer algo incómodo no significa hacer algo extremo. Puede ser tener esa conversación pendiente, pedir ayuda, decir no cuando normalmente dices sí, levantarte aunque no tengas ganas o exponerte a una situación que te genera nervios. Son pequeñas acciones que amplían tu zona de capacidad y cada vez que cruzas ese límite, tu percepción de ti mismo cambia. Empiezas a verte como alguien que avanza, no como alguien que evita. Marco no hablaba de buscar sufrimiento innecesario, hablaba de no retroceder ante lo que debía hacerse. Cuando incorporas una pequeña incomodidad voluntaria cada día, tu tolerancia mental aumenta. Y cuando aumenta tu tolerancia, disminuye tu miedo. El rumbo no aparece cuando todo es fácil, aparece cuando decides avanzar a pesar de la resistencia interna. Quiero que lo pienses con honestidad. ¿Qué pequeña acción incómoda has estado evitando últimamente? Escríbela en los comentarios y comprométete a enfrentarla hoy mismo. 8. Escribe lo que te preocupa y respóndete con claridad. Cuando te sientes perdido, muchas veces el problema no es que no tengas respuestas, sino que tus pensamientos están desordenados. Todo se mezcla en tu cabeza. Miedos, pendientes, dudas, escenarios imaginarios. Y cuanto más tiempo permanecen ahí, más grandes parecen. Marco Aurelio no escribía para publicar, escribía para entenderse. Su diario era una herramienta para aclarar su mente, no para impresionar a nadie. Ponía sus pensamientos frente a él para poder examinarlos con distancia. La escritura tiene un efecto poderoso en el cerebro. Estudios del psicólogo James Pennebaker muestran que escribir sobre lo que te preocupa reduce la carga emocional y mejora la claridad mental. Cuando pasas una preocupación de tu mente al papel, deja de girar sin control, se vuelve concreta, se vuelve visible y algo interesante ocurre. Muchas veces lo que parecía abrumador en tu cabeza se vuelve manejable cuando lo lees desde afuera. Pero no se trata solo de desahogarte, se trata de responderte con intención. Escribe exactamente lo que te preocupa, sin filtros. Luego haz una pausa y contéstalo como si fueras tu versión más sabia, más serena. No desde el miedo, sino desde la razón. Pregúntate, ¿esto depende completamente de mí? ¿Estoy exagerando el escenario? ¿Qué acción concreta puedo tomar? Ese diálogo interno, escrito y consciente, empieza a devolverte dirección. Marco utilizaba la escritura como un espejo mental, no para juzgarse, sino para alinearse. Cuando escribes, te conviertes en observador de tu mente en lugar de prisionero de ella, y esa distancia es poderosa, porque no puedes recuperar el rumbo si tus pensamientos te arrastran constantemente en todas direcciones. Ahora quiero preguntarte algo directo. Si hoy escribieras exactamente lo que más te preocupa en este momento, ¿qué crees que aparecería en ese papel? Escríbelo en los comentarios si te atreves, o al menos haz el ejercicio en privado y observa lo que cambia. 9. Termina el día preguntándote quién estás siendo. Si quieres recuperar el rumbo, no basta con empezar bien el día. También necesitas cerrarlo con conciencia. Muchas personas viven en automático hasta que se acuestan agotadas, sin detenerse un solo minuto a revisar cómo actuaron, qué decidieron y quién fueron realmente. Marco Aurelio practicaba algo muy simple pero poderoso. Examinaba su conducta al final del día, no para castigarse, sino para corregir, no para culparse, sino para mejorar. La mayoría de la gente mide su día por lo que logró, pero rara vez lo mide por cómo se comportó. Y ahí está la diferencia. Puedes haber sido productivo y aún así haber actuado con impaciencia, ego o desorden. O puedes no haber logrado todo lo que querías, pero haberte comportado con integridad y firmeza.
Cuando empiezas a evaluar tu día desde el carácter y no solo desde los resultados, tu dirección se vuelve más interna y menos dependiente de circunstancias externas. La reflexión nocturna tiene un efecto psicológico muy claro. Fortalece la autoconciencia, y la autoconciencia es el punto de partida de cualquier cambio real. Si no observas tus patrones, los repites. Si no reconoces tus errores, los justificas. Pero cuando te preguntas con honestidad quién estás siendo cada día, empiezas a ajustar pequeñas cosas antes de que se conviertan en grandes desvíos. No necesitas un ritual complejo. Solo unos minutos antes de dormir para hacerte una pregunta directa. ¿Hoy actué como la persona que quiero llegar a ser? No perfecto, no ideal, solo un poco más alineado. Esa pregunta, repetida cada noche, empieza a construir una identidad sólida, y cuando tu identidad se fortalece, el rumbo se vuelve más claro. Quiero que me digas algo con honestidad. Si hoy terminaras el día haciéndote esa pregunta, ¿estarías satisfecho con la respuesta? Escríbelo en los comentarios y comprométete a revisar tu día antes de que termine. Conclusión. Si te das cuenta, nada de lo que hemos hablado hoy es complicado. No necesitas cambiar de ciudad, renunciar a tu trabajo, ni descubrir una misión épica de la noche a la mañana. Lo que necesitas es recuperar pequeñas decisiones diarias que te devuelvan el control. Porque el rumbo no aparece como una revelación espectacular. Se construye cuando eliges cómo empiezas tu mañana, en qué enfocas tu energía, qué decisiones postergas hasta estar en calma, qué eliminas de tu vida, qué promesas cumples, qué incomodidades enfrentas, qué pensamientos ordenas y qué versión de ti decides reforzar cada noche. Marco Aurelio no escribió para motivar a millones de personas 2000 años después. Escribió para no perderse a sí mismo. Y eso es lo que tú también estás haciendo cuando aplicas estas lecciones. Estás evitando perderte en el ruido, en la comparación, en la presión externa. Estás volviendo a lo básico, a lo que depende de ti, a lo que construye carácter. Y cuando el carácter se fortalece, la dirección deja de ser confusa. No necesitas sentirte inspirado todos los días. Necesitas sentirte responsable. Responsable de tus mañanas, de tus decisiones, de tus palabras y de tus acciones. Porque cuando asumes esa responsabilidad, algo cambia por dentro. Dejas de preguntarte, ¿qué está pasando con mi vida? Y empiezas a preguntarte, ¿qué voy a hacer hoy para alinearla? Esa pregunta es poderosa. Esa pregunta es el inicio del control. Si este video te hizo reflexionar, quiero pedirte algo más antes de irte. Escribe en los comentarios cuál de estas lecciones vas a aplicar primero. No todas, solo una. Comprométete públicamente. Suscríbete si quieres seguir fortaleciendo tu mente con este tipo de contenido. Y comparte este video con alguien que sientas que necesita recuperar el rumbo. De verdad, cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes este contenido nos ayuda muchísimo a seguir creando videos que no solo entretienen, sino que transforman. Recuerda esto, no estás perdido, estás en proceso de reencontrarte y ese proceso empieza hoy.